¿Qué pasaría si te dijera que el héroe más grande del anime también podría ser uno de los peores padres? Porque sí, Goku salvó la Tierra incontables veces, derrotó enemigos imposibles y se convirtió en una leyenda absoluta del anime. Pero mientras todos hablan de sus transformaciones, sus peleas y sus momentos épicos, hay algo que los fans llevan discutiendo durante años. Y es que cuando se trata de ser padre, Goku tomó decisiones muy cuestionables. Decisiones que pusieron en peligro a sus hijos, que los dejaron traumados o que directamente demostraban que prefería pelear antes que pasar tiempo con su propia familia. Y hoy veremos las veces donde Goku demostró que quizás no era el mejor papá del universo. Prepárate porque algunos momentos siguen causando discusión hasta el día de hoy. Puesto número 10. La saga de Cell es considerada una obra maestra por muchísimos fans. Tiene tensión, tiene tragedia, tiene una de las mejores transformaciones del anime y también tiene uno de los momentos más polémicos en toda la historia de Goku como padre. Porque después de pelear contra Cell, Goku toma una decisión completamente absurda para muchos. Se rinde. Y no solo eso, decide que el encargado de salvar el planeta entero será su hijo pequeño. Y aquí es donde empieza el problema, porque Gohan no quería pelear. Eso queda clarísimo desde el inicio. Él no disfrutaba el combate como Goku, no se emocionaba por pelear contra enemigos fuertes y ni siquiera soñaba con convertirse en el guerrero más poderoso del universo. Gohan era un niño amable y pacífico, que constantemente terminaba obligado a entrar en guerras imposibles. Pero Goku jamás entendió eso completamente. Para él, Gohan tenía un poder oculto monstruoso, y como sabía que podía superar a Cell, estaba convencido de que todo saldría bien. El problema es que olvidó algo muy importante. Gohan seguía siendo un niño, y la serie deja eso clarísimo cuando Piccolo explota de enojo, porque Piccolo entiende inmediatamente algo que Goku nunca comprendió realmente. Gohan no era igual a él, no disfrutaba pelear, no quería cargar con la responsabilidad de salvar el mundo, y honestamente la situación era aterradora. Cell ni siquiera estaba jugando, Cell quería literalmente destruir psicológicamente a Gohan. Lo golpeaba brutalmente, lo humillaba frente a todos, se burlaba de él constantemente y encima crea a los Cell Jr. para torturar a sus amigos frente a sus ojos. Imagínate el trauma mental de un niño viendo cómo todos dependían de él para sobrevivir. La presión era monstruosa. Y sí, al final Gohan despertó el Super Saiyajin 2 y nos regaló uno de los momentos más legendarios del anime. Pero eso no cambia el hecho de que Goku literalmente puso el destino del planeta sobre los hombros de un niño aterrorizado. Y para muchos fans, ese fue el momento donde quedó clarísimo que Goku veía a su hijo más como un guerrero que como un niño. Puesto número 9. Cuando hablamos de Gohan, al menos podemos decir que tuvo varios momentos importantes junto a Goku. Entrenaron juntos, vivieron aventuras juntos y compartieron tiempo. Pero con Goten la historia es completamente diferente, porque Goten prácticamente creció sin padre. Después del sacrificio de Goku contra Cell, pasaron muchos años enteros. Años donde Goten nunca convivió realmente con él. Y sí, técnicamente Goku estaba muerto, pero el problema es que parecía demasiado cómodo lejos de su familia. Mientras Milk criaba sola a sus hijos, Goku entrenaba tranquilamente en el otro mundo. Y honestamente eso hizo que muchos fans comenzaran a verlo de manera diferente, porque aunque había salvado el planeta, también había dejado sola a su familia una vez más. Y lo más incómodo ocurre cuando finalmente regresa, porque la relación entre ambos se siente extraña, distante y casi como si fueran desconocidos. Imagínate crecer escuchando historias increíbles sobre tu padre, pero prácticamente nunca convives con él, nunca jugar contigo, nunca enseñarte cosas y ni siquiera acompañarte durante tu infancia. Eso fue exactamente lo que vivió Goten, y aunque Goten admiraba muchísimo a Goku, realmente nunca tuvieron el vínculo profundo que sí existió entre Goku y Gohan. De hecho, muchos fans sienten que Goten terminó siendo casi una idea secundaria para Goku. Y honestamente, viendo cómo ocurre todo en la serie, es difícil no entender por qué la gente piensa eso. Puesto número 8. Este momento probablemente sea uno de los más frustrantes de toda la franquicia, porque incluso hoy los fans siguen preguntándose en qué estaba pensando Goku. Después de terminar su pelea contra Cell, Goku hace algo completamente absurdo. Le entrega una semilla del ermitaño. O sea, le devuelve toda su energía al monstruo más peligroso del planeta. Y lo peor es que casi nadie entendía por qué. Todos estaban aterrados, veían a Cell como una amenaza capaz de destruir absolutamente todo. Pero Goku seguía pensando como un guerrero obsesionado con las peleas justas. Quería que Gohan demostrara su verdadero poder. Él quería una batalla perfecta y ahí fue donde quedó clarísimo el enorme problema de Goku como padre. Porque mientras todos pensaban en sobrevivir, él seguía emocionado por el combate. Y gracias a esa decisión, Gohan terminó sufriendo muchísimo más. Cell recupera toda su fuerza, empieza a jugar cruelmente con Gohan, lo golpea, lo humilla, hace sufrir a sus amigos y lleva a Gohan al límite psicológico. Muchos fans consideran que este fue el momento donde Goku actuó más como un Saiyajin obsesionado con la pelea que como un padre preocupado por proteger a su hijo. Incluso Piccolo, que realmente casi no tiene sentimientos, se preocupó más por Gohan que su propio padre. ¿Qué padre ayudaría al monstruo que está intentando matar a su hijo? Puesto número 7. Hay algo muy curioso cuando analizas toda la historia de Dragon Ball, y es que Goku casi
casi nunca estaba en su casa, siempre había algo más importante. Pocas veces de hecho salían escenas donde él estaba en su casa con Milk o con su hijo. Siempre tenía un entrenamiento nuevo, un maestro nuevo, un enemigo nuevo e incluso una transformación nueva. Mientras otros personajes crecían emocionalmente, Goku parecía mantenerse exactamente igual. Y lo más impresionante es que incluso Vegeta terminó evolucionando muchísimo más como padre, el mismo hombre que al inicio destruía planetas sin remordimientos. Con el paso del tiempo aprendió a convivir con Bulma y con Trunks. Hay escenas donde Vegeta demuestra preocupación genuina por su familia, incluso deja de entrenar temporalmente por estar presente para Bulma. Y mientras tanto, Goku desaparecía durante meses o años completos entrenando. Lo más increíble es que muchas veces ni siquiera entendía por qué Milk se molestaba tanto. Para él entrenar era simplemente parte natural de su vida, pero desde afuera la situación se veía bastante triste, porque mientras sus hijos crecían, Goku seguía persiguiendo rivales fuertes, y aunque eso lo convirtió en el guerrero más poderoso, también lo alejó muchísimo de su familia. Puesto número 6. El sacrificio de Goku contra Cell es uno de los momentos más legendarios del anime, pero cuando analizas la escena desde la perspectiva de Gohan, es devastadora, porque Gohan no solo perdió a su padre, sintió que fue su culpa. Después de despertar el Super Saiyajin 2, Gohan se deja de llevar por la arrogancia, quiere humillar a Cell, quiere hacerlo sufrir, y ese error termina provocando la tragedia. Entonces Goku decide sacrificarse, y aunque salva a la Tierra, la carga emocional que dejó sobre Gohan fue brutal. Imagínate ser apenas un adolescente y sentir que tu padre murió por un error tuyo. Eso destruye psicológicamente a cualquiera, y aunque Dragon Ball no profundiza demasiado en el trama, sí podemos notar que Gohan jamás volvió a ser el mismo después de ese momento, porque desde ese entonces comenzó a alejarse más y más de las peleas, como si inconscientemente quisiera escapar de todo ese dolor. Puesto número 5. El final de Dragon Ball Z siempre ha dividido muchísimo a los fans, porque justo cuando parecía que Goku finalmente disfrutaba una vida tranquila con su familia, hacía lo mismo siempre. Todo por entrenar a Up. Y sí, Up tenía muchísimo potencial, pero aún así el momento se siente extraño y hasta triste, porque nuevamente vemos a Goku alejándose de todos los que aman, otra vez dejando sola a Milk, a Gohan, a Goten y ahora a Pan. Y honestamente parece que jamás aprendió realmente a quedarse, porque incluso después de tantos años él seguía persiguiendo exactamente lo mismo, volverse más fuerte, encontrar nuevos desafíos y seguir peleando. Y para muchos fans ese final representa perfectamente quién era Goku realmente, no un hombre de familia, sino un guerrero que jamás pudo dejar atrás su obsesión por el combate. Puesto número 4. Cuando recuerdas todo lo que vivió Gohan durante su infancia, te das cuenta de algo bastante perturbador. Su niñez fue prácticamente una pesadilla constante. Y aunque mucha gente recuerda a Dragon Ball como un anime lleno de peleas épicas y momentos emocionantes, la realidad es que Gohan pasó por cosas increíblemente traumáticas siendo apenas un niño. Todo comienza desde la llegada de Raditz. Desde ese momento, la vida de Gohan cambia completamente. Es secuestrado, ve morir a su padre y poco después termina entrenando brutalmente con Piccolo. Y sí, Piccolo terminó convirtiéndose en una figura importante para él. Y porque no podemos olvidar que al inicio el entrenamiento fue extremadamente duro. Gohan literalmente sobrevivía solo en la naturaleza siendo apenas un niño pequeño. Pasaba hambre, tenía miedo constantemente, lloraba por su familia y aún así debía aprender a pelear para sobrevivir. Pero eso era apenas el inicio. Después viene Namek. Y honestamente es increíble pensar que Goku permitió que Gohan terminara involucrado en algo tan peligroso, porque en Namek Gohan vio cosas horribles, masacres, planetas destruidos, personas asesinadas frente a él y encima tuvo que enfrentarse al ejército de Freezer. Imagínate ser un niño y estar atrapado en medio de una guerra intergaláctica. Eso traumatizaría a cualquiera, pero la cosa empeora todavía más durante la saga de Cell, porque nuevamente Gohan termina cargando con una responsabilidad absurda para alguien de su edad, salvar el planeta entero. Y aquí es donde muchos fans critican muchísimo a Goku, porque aunque él ama a Gohan, constantemente lo exponía a peligros monstruosos. Prácticamente toda la infancia de Gohan estuvo llena de violencia, muerte y presión extrema. Y honestamente, viendo todo lo que pasó, es completamente lógico que de adulto quisiera alejarse de las peleas, porque mientras Goku veía las batallas como algo emocionante, para Gohan muchas veces eran experiencias traumáticas, y quizás eso es lo más triste de todo. Gohan perdió gran parte de su infancia intentando sobrevivir en guerras que jamás debió convivir. Puesto número 3. Este probablemente sea el punto más triste y más humano de toda la lista, porque a diferencia de que otros momentos donde Goku toma decisiones irresponsables, aquí el problema es mucho más profundo. Aquí vemos algo que ocurre en muchísimos
muchísimas familias reales. Un padre proyectando sus propios sueños sobre su hijo, sin darse cuenta de que su hijo quiere algo completamente diferente. Y eso fue exactamente lo que pasó entre Goku y Gohan, porque Goku veía a Gohan como a alguien destinado a convertirse en el guerrero más poderoso del universo, y honestamente tenía razones para pensarlo. Desde pequeño, Gohan demostró un potencial absurdo. Cada vez que explotaba emocionalmente, liberaba un poder monstruoso. Pasó contra Raditz, contra Vegeta, contra Freezer y finalmente pasó contra Cell. Goku veía todo eso y estaba convencido de que su hijo había nacido para pelear. El problema es que Gohan jamás quiso esa vida, y eso es algo que Goku nunca terminó de comprender completamente. Mientras Goku disfrutaba las peleas, Gohan las sufría. Mientras Goku soñaba con rivales fuertes, Gohan soñaba con estudiar y vivir tranquilo. Mientras Goku veía emoción en las batallas, Gohan veía dolor, miedo y destrucción. Y honestamente eso hace que su relación sea bastante triste, porque Goku sí ama muchísimo a su hijo, eso nunca estuvo en duda, pero muchas veces parecía amar más el potencial guerrero de Gohan que los verdaderos deseos de Gohan como persona. Y el mejor ejemplo de eso fue la pelea contra Cell, porque Goku estaba completamente convencido de que Gohan disfrutaría la batalla igual que él, pero ocurrió exactamente lo contrario. Gohan estaba aterrorizado, él no quería pelear y ni siquiera quería matar a Cell. Y ahí es donde Piccolo entiende algo importantísimo. Goku jamás había comprendido realmente quién era su hijo, y honestamente ese momento cambia completamente cómo ves su relación, porque te das cuenta de que Goku nunca fue un padre cruel, nunca quiso hacer daño y simplemente estaba tan obsesionado con las peleas y el crecimiento como guerrero que no podía entender que su hijo soñaba con otra vida. Y quizás eso es lo más triste de todo, porque Gohan sí admiraba muchísimo a Goku, pero al mismo tiempo terminó convirtiéndose en todo lo contrario a él. Mientras Goku vive para pelear, Gohan pelea solamente cuando no tiene otra opción, y eso hace que muchos fans vean su relación como una de las más complejas y tristes de todo Dragon Ball. Puesto número 2. Hay algo imposible de negar sobre Goku: él ama pelear. Le encanta, es literalmente lo que más feliz lo hace en la vida, y aunque eso es parte de lo que convirtió a Dragon Ball en algo tan emocionante, también es exactamente la razón por la que muchos fans creen que Goku fue un mal padre, porque si analizas toda la serie, te das cuenta de que muchas veces sus prioridades eran bastante claras. Para él, primero era pelear, primero entrenar, primero superar sus límites y después todo lo demás, incluso su propia familia. Y no estamos hablando de una o dos ocasiones, esto pasa constantemente durante toda la franquicia. Cada vez que aparece un rival fuerte, Goku cambia completamente. Él se emociona y se obsesiona. Quiere enfrentarlo sin importar el peligro, y muchas veces eso provocó situaciones extremadamente peligrosas para todos. Por ejemplo, cuando deja vivir a Vegeta por querer volver a pelear contra él, o cuando permite que Freezer sobreviva, o también cuando decide darle una semilla de ermitaño a Cell, o incluso cuando está emocionado por enfrentar a Majin Buu mientras el planeta está en peligro. En muchos momentos Goku parecía pensar primero como un Saiyajin amante de las peleas y después como un esposo o un padre. Y eso hacía que sus decisiones fueran increíblemente cuestionables, porque mientras otros personajes estaban aterrados, Goku muchas veces sonreía emocionado por el desafío. Incluso hay momentos donde parece disfrutar más entrenando con desconocidos que pasando tiempo tranquilo con su propia familia. Y eso se vuelve todavía más evidente cuando comparas a Goku con Vegeta, porque Vegeta comenzó siendo literalmente un villano despiadado, pero poco a poco fue aprendiendo a amar a Bulma y a Trunks. De hecho, en Dragon Ball Super hay momentos donde Vegeta deja el entrenamiento temporalmente por estar con su familia, algo que honestamente cuesta muchísimo imaginar con Goku, y eso hizo que muchos fans comenzaran a ver a Vegeta como mejor padre que Goku, lo cual es bastante irónico considerando cómo inició cada personaje. Es que Goku ni siquiera parece darse cuenta del daño que causa a veces. Para él, entrenar y pelear es algo natural, y aunque sí ama a su familia, muchas veces da la impresión de que jamás pudo ponerla verdaderamente en primer lugar. Puesto número 1. Aquí el Torneo del Poder fue uno de los eventos más épicos y espectaculares de toda la historia en Dragon Ball Super, pero también fue el momento donde personas comenzaron a cuestionar seriamente a Goku, porque aunque el torneo nos dio peleas increíbles, la realidad detrás de todo esto era aterradora. Universos enteros podían ser borrados de la existencia, ni siquiera conquistar, no destruir parcialmente, literalmente eran borrados completamente. Millones y millones de vidas desapareciendo para siempre, familias completas, civilizaciones enteras, todo dejando de existir en un instante. Y aún así, Goku estaba emocionado. Eso fue lo que hizo que tantos personajes dentro y fuera de la serie lo criticaran, porque mientras todos entendían la gravedad de la situación, Goku seguía pensando en las peleas. Él quería enfrentarse a los guerreros más fuertes de todos los universos porque quería probar sus límites. Quería sentir esa emoción del combate extremo. Y sí, técnicamente los Zenos ya estaban pensando en eliminar universos, pero aún así la actitud de Goku hizo que pareciera completamente inconsciente del peligro real. De hecho, hay momentos
momentos donde personajes de otros universos literalmente lo odian. Lo culpan directamente por poner en riesgo la existencia de todos, y honestamente es difícil no entenderlos. Porque imagínate escuchar que tu universo entero podría desaparecer y ver al responsable sonriendo emocionado porque tendría nuevas peleas. Eso hace que Goku se vea increíblemente egoísta, especialmente porque no solo estaba arriesgando su vida, estaba arriesgando la existencia de sus hijos, sus amigos y absolutamente todos los seres vivos de su universo. Es que incluso en una situación tan extrema, Goku jamás pierde esa emoción por pelear. Eso deja clarísimo algo sobre su personaje. Por más héroe que sea, por más noble que pueda parecer, en el fondo sigue siendo un Saiyajin obsesionado con superar sus límites. Y aunque eso es exactamente lo que lo convirtió en una leyenda, también es la razón por la que muchos fans creen que nunca pudo ser un padre verdaderamente responsable. Y bueno, aunque Goku seguirá siendo una de las figuras más importantes y queridas en toda la historia del anime, la discusión sobre si fue un buen padre probablemente jamás terminará. Porque sí, salvó la Tierra incontables veces, protegió a millones de personas y sacrificó su vida una y otra vez por los demás. Pero también dejó solo a sus hijos, los puso en peligro constantemente y muchas veces actuó más como un guerrero obsesionado con las peleas que como un verdadero padre. Y quizás eso es precisamente lo que hace tan interesante al personaje, porque Goku no es perfecto, tiene errores enormes y tiene defectos. Y algunos de esos defectos terminaron afectando muchísimo a las personas más cercanas a él, especialmente a su familia. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la gente exagera demasiado con Goku o realmente fue un terrible padre? Y si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Prepárate porque el siguiente tema podría ser todavía más polémico. Y aquí te dejo las 10 técnicas más poderosas de Dragon Ball Z. Nos vemos en el próximo top.